Hola, en esta hora quiero entregar una palabra del Señor que queda en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26. Dice así, en el nombre del Señor Jesucristo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro, y había venido de Jerusalén a adorar. Volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe y oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, y así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿qué la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, si del mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, él le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo que sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Respondió, dijo, creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió su camino gozoso. Amén. Bueno, queridos hermanos, querida persona que en este día está escuchando este mensaje. Este mensaje es un mensaje potente, es un mensaje revelador que nos habla de que el Señor es un Dios todopoderoso, que el Dios que alabamos, el Dios que yo alabo, que sirvo, el Dios que conoce toda situación, que conoce todas las cosas, ese Dios poderoso es grande. Grande en misericordia, en poder, en gloria, en autoridad, y hace conforme a cuanto a Él le place hacer en el tiempo que a Él le satisface y le place hacer. La palabra nos está hablando de eunuco, una persona que no era del pueblo de Israel, que no era una persona que estaba destinada quizás para poder ser un hijo de Dios. Era una persona que leía la escritura y no la entendía. Era una persona que anhelaba quizás del Señor, era una persona que leía porque encontraba maravillosa la escritura, pero no la entendía. Pero más la palabra habla, dice que el Espíritu le habló a Felipe y le dice que vaya a ese lugar, que estuviera ahí, que pusiera atención a lo que él estaba haciendo. Esta persona no era cualquier persona, era una persona que llevaba las cuentas de la reina. Era una persona que había escuchado del Señor, que sabía que había un Dios todopoderoso. Era una persona quizás con bienes materiales, una persona, pero que no era del pueblo de Israel. Era una persona que dice la palabra del Señor que le habló a Felipe para que fuera a ese lugar. Es maravilloso pensar en estas palabras. Es maravilloso pensar que a alguien que quizás no era el indicado, quizás, para poder recibir algo de parte del Señor.
Pero la palabra nos dice que mientras Felipe escuchaba que él leía al profeta y va y le pregunta, ¿tú entiendes lo que lee? ¿Y cómo sabré si nadie me enseña? Y él le revela el Evangelio, le revela de Jesucristo, le revela quién era el Hijo de Dios. Y más, la palabra es maravillosa porque mientras le hablaba, el Señor trató en el corazón de ese eunuco, trató en el corazón de ese varón. Y más, la palabra dice que él creyó a la palabra, que creyó que era el Hijo de Dios. Y más, este varón quería ser bautizado, quería entregar su vida por completo al Señor, quería cumplir las leyes que el Señor había escrito para que se cumpliese, para ser un hijo del Señor. Pero ¿qué pasó? Que el eunuco le dijo a Felipe, allá hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide? Y Felipe le dijo, no, si tú crees de corazón, nada te lo impide. Con estas palabras podemos comprender que el Señor no hace acepción de personas. Podemos comprender que el Señor hace como Él quiere y cuando Él quiere y en el lugar que Él quiere. Porque el Señor conocía el corazón de este varón. El Señor no vino porque Él tenía dinero, porque tenía buen trabajo. El Señor vino a Él porque Él le necesitaba, porque Él quería saber más de Él, porque Él estaba tomando un tiempo para poder leer esa escritura, para poder querer ver qué estaba sucediendo, quizá qué es lo que hablaba la palabra acerca de Jehová Dios, qué se hablaba del Mesías que iba a llegar, no lo sé, en qué pensaba ese varón, pero la palabra del Señor nos está hablando que el Señor mandó a Felipe a ese lugar con un propósito definido, que era que ese varón entendiera la escritura para enseñarle y mostrarle el evangelio de Jesucristo, para abrir los ojos de ese varón, para más que eso y más profundamente, para que él pudiera recibir el bautismo, para que él pudiera creer y ver que el Dios Todopoderoso hace cosas maravillosas. Podemos ver que esta palabra nos habla de la gracia y la misericordia del Dios Padre Todopoderoso, que mandó a Felipe a ese lugar. Ese era un lugar desierto. No había nadie más que ellos dos quizá en ese lugar. No había quizá un montón de personas para que eso sucediera. Solamente fue a él en ese instante. En Mateo 3:11 dice Juan el Bautista predicando acerca de esto, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento de pecado, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Podemos comprender que el bautismo es un acto de arrepentimiento, de comprender que hay un Dios todopoderoso y que le necesitamos. El bautismo no es un acto de que yo voy a cambiar para poder bautizarme. Porque Juan le predicaba a aquellos gentiles, a aquellos que no conocían al Señor. Le predicaba, le decía arrepentido y convertido. Arrepentido de vuestros pecados, arrepiéntete, el tiempo es corto, arrepiéntete que viene el Señor para salvarte, arrepiéntete de tus pecados. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento de pecado. Juan el Bautista no lo decía, ¿usted cuántos años lleva en el Evangelio? Porque si usted lleva 1 año en el Evangelio, yo puedo recién bautizarlo. No era así. La palabra es poderosa porque no habla. Que este varón, Juan el Bautista, que preparó el camino para el Señor, no le dijo, si usted no hace, no le dijo, si usted no ha vivido una vida santa, toda 1 año,
no puede bautizarse. Qué tremendas palabras las que salen en este momento de lo que el Señor me hace hablar. ¿Y sabe por qué? Porque a veces nosotros, los cristianos, los evangélicos, estamos siendo como los fariseos. Los fariseos eran lo máximo que había y nadie podía llegar a la altura de ellos. Nadie podía igualarse a la perfección que ellos tenían porque ellos tenían las leyes. Porque ellos sabían las leyes al revés y al derecho y ellos eran los que hacían las leyes. Ellos tenían que hacer que se cumpliera la ley. Pero más, la palabra nos dice que los fariseos hacían carga más pesada de la que podían llevar, que ni ellos mismos la cumplían. Y debido a esa carga es que nadie podía acercarse al Señor, porque nadie era digno de poder ser hijo de Dios, y eso es lo que está ocurriendo en este tiempo. Se nos ha olvidado la gracia y la misericordia del Señor. Porque hay mucha iglesia, demasiada iglesia, que esperan un año para poder bautizar a una persona. No, así no era lo que hacía Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba en el instante y decía: arrepentido y convertido, ven, arrepiéntete, bautízate. Y se bautizaban y en el momento el Señor empezaba a hacer una obra maravillosa en ellos, y hay cosas que el cristiano no entiende o no quiere recordar. Porque cuando tú vienes a Cristo, dice la palabra de Dios, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Es verdad esa palabra. Pero recuerden cómo empezamos cuando empezamos el camino del Señor. A veces nos ponemos igual que estos fariseos y nos creemos lo máximo y vemos a los demás por debajo de los hombros. Arrepentido y convertido, decía Juan el Bautista. No le decía: tienes que estar puro para poder bautizarte. No dejemos que la gracia del Señor sea echada por la basura. Porque el Señor tiene compasión de todo aquel que viene a Él. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Nosotros nos fuimos cambiados de un rato para otro. Yo le puedo dar testimonio de mí misma. Y no es para poder desordenar a las personas. Porque el cambio que el Señor hace en el ser humano no es de así rápido. Es un proceso, quizá a veces lento, para algunos más rápido. Cuando yo me bauticé, y los voy a contar como testimonio, porque hay que de repente mirar hacia atrás y ver dónde estábamos antes de estar donde estamos ahora. Yo recuerdo que me volví a Cristo en un culto de Dorcas. El Señor habló a mi vida y me volví a Él. Pasaron 2-3 días, si no me equivoco, y había un bautismo. Y yo me bauticé en el instante. Yo quería bautizarme. Yo me volví a Cristo. Seguí el camino del Señor. De a poco. No cambié al tiro. Recuerdo que yo iba a la iglesia y me ponía a tomar después, pero seguía yendo a la iglesia. Hacía cosas que a Dios no le agradaban, pero seguía yendo a la iglesia. Mi vida no cambió al tiro. Y sé que serán contadas las personas que cambian al tiro. Pero el Señor me fue transformando y llevo, con la gracia y la misericordia del Señor, 15 años en el Evangelio. Y ya no soy la misma que era antes. Pero es causa de buscar del Señor y no dejarlo. Pero es que a veces nos olvidamos y pensamos que alguien solamente puede llegar al Señor sin pecado. Alguien no se puede bautizar si no lleva un año en el Evangelio firmemente. El Señor obra de a poco en los corazones. Dice la palabra de Dios que somos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto.
El testimonio que acabo de contar no es para que las personas llevan años en el Evangelio y digan, no, si todavía el Señor no me cambia. No, es para las personas que van entrando. Es para las personas que dicen, no, yo no puedo seguir al Señor porque fallé. No, el Señor te puede perdonar. Depende de ti que sigas buscando y no te vuelvas atrás. Es mi experiencia propia la que yo estoy contando en este momento. Porque la verdad es que a veces estamos echando por el suelo este sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Porque nos estamos olvidando de la misericordia del Padre y no estamos teniendo misericordia con los que están afuera. Y estamos haciendo el camino tan estrecho para que nadie pueda entrar. El que a mí viene yo no le echo fuera, dice el Señor. Que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Hay cosas que se nos están olvidando como cristianos. Hay cosas que se nos están olvidando porque estamos en un lugar de honra y no olvidamos quién éramos antes de llegar a este lugar. No olvidamos que éramos quizás unos, no sé, drogadictos, alcohólicos. No olvidamos que nos burlábamos de las cosas del Señor. No olvidamos que antes fumábamos, que tomábamos. No olvidamos que decíamos grosería. Y yo quiero decirle una cosa importante. Que el Señor levanta a quien Él quiere. Porque así como a veces menospreciamos quizás a ese que llega curadito a la iglesia, al drogadicto, y lo menospreciamos porque decimos, ¿cómo va a venir así? No, para él no hay esperanza, pero no sabes que de esa persona el Señor puede hacer un gran instrumento en sus manos. Porque el Señor no mira lo que ve el hombre, el Señor mira el corazón. Y no sabes que aquella persona que tú menospreciaste puede levantarla más alto que tú mismo. Porque no depende de cuántos años llevemos en el Evangelio, sino que lo que hace el Señor cuando llama a alguien hace cosas maravillosas. Y a veces pensamos que porque llevamos 50 años en el Evangelio somos mejor que alguien que viene recién entrando. Y nos olvidamos que el Señor tiene poder para levantar, si quiere, en poco tiempo a alguien y hacerlo un evangelista y haciendo un pastor y hacer lo que Él quiera. Porque a Él se le antoja y Él conoce y Él capacita y Él bendice y Él levanta cuando Él quiere a quien Él quiere. Qué tremendo que lo que está pasando, que se desprecia tanto a las personas, que se menosprecia y se mira por debajo de los hombros. Aquel drogadicto, aquel alcohólico se le mira como lo peor y dice la palabra que a los vil y menospreciados cogió Dios para avergonzar a los sabios. Ese somos nosotros, ese éramos nosotros, los vil y menospreciados. Y hasta el día de hoy seguimos siendo los vil y menospreciados. No porque tengamos un lugar alto en alguna iglesia, no porque ahora llevemos 30 años en el Evangelio, somos mejor que aquel que está en el mundo. Es creación del Señor y también Cristo murió por él en la cruz del Calvario. Estamos teniendo un corazón tan duro, tan insensible en aquellos que necesitan del Señor. En aquellos que sí quieren buscar del Señor. Aquellos que sí necesitan de Cristo. Pero lo menospreciamos. Pero el Señor no rechaza a nadie. La palabra de Dios nos habla también que allá Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, habían dos malhechores a su lado. Y uno se burlaba y el otro dice, no tienes temor con el Hijo de Dios, no tienes cuidado, mira cómo te burlas de Él. Él siendo inocente está aquí, nosotros merecemos lo que nos está pasando. Y el Señor le dijo, de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te das cuenta que la gracia y la misericordia del Señor es más grande que nuestro propio deseo, nuestro pensamiento? La gracia del Señor es inmensa. ¿Quiénes somos nosotros para apocarlo? Para apocar esa sangre preciosa que vertió en la cruz del Calvario.
¿Quiénes somos nosotros para menospreciar a la creación que el Padre hizo en esta tierra? A lo vil y menospreciado escogió Dios. Así es. No menospreciemos ni le cerremos las puertas a aquellos que sí necesitan ser cambiados. Porque a veces miramos a una persona yendo a la iglesia y todavía no hay un cambio quizá en su ropa, no hay un cambio en su cabello, no hay un cambio, pero el Señor está tratando y el Señor lo está levantando. ¿Qué sabes tú lo que está haciendo el Señor con esa persona? ¿Qué sé yo lo que el Señor está tratando a partir de esa mujer, de ese varón que está entrando en el Evangelio? A veces es más fácil criticar y decir cosas feas de alguien y no orar por esa persona y no darle apoyo, amor a esa persona que está entrando. Nosotros los hijos de Dios hemos tirado al piso a muchos cristianos que querían levantarse y lo hemos pisoteado. Y en esa forma hemos pisoteado la sangre de Cristo. Y en esa forma hemos menospreciado la cruz del Calvario que Jesucristo padeció por todos nosotros. No por usted solamente o por mí solamente. Porque Cristo murió por el drogadicto, por el alcohólico, por el garabatero, por el violador. Jesucristo murió por aquella prostituta, murió por aquel blasfemo, por aquel mentiroso, por todo murió Cristo. Pero nosotros estamos echando a tierra esa cruz maravillosa que Cristo fue a padecer. Vosotros sois la luz del mundo. No puede apagarse la luz del mundo, ni puede impedirle a otros que vean la luz de Cristo. No podemos menospreciar a nadie, porque el Señor no menosprecia. En el libro de los Hechos 10 dice, habla sobre Cornelio de Cesarea, un centurión piadoso, temeroso de Dios, el que hacía limosna y oraba a Dios, el cual Dios tuvo misericordia de él y le mostró a Pedro una visión que decía que no llamara inmunda lo que Dios había limpiado. Y hizo que posara en la casa de Cornelio, porque era abominable que él pudiera entrar en la casa de un extranjero. Y ahí Dios le hizo comprender que no hace excepción de persona. Se da cuenta que el Señor le mostró a Pedro, después de que Jesucristo murió en la cruz, habían leyes, habían cosas que no cualquiera quizás podía acercarse a Jesucristo, no cualquiera podía recibir la salvación, pensaba en ello. Y el Señor le mostró una visión a Pedro, en donde habían animales inmundos, en donde el Señor le dice, mata y come. Y él dijo, no, Señor, yo no jamás he comido cosa inmunda. Le dice, ¿por qué llamas inmundo a lo que Dios ha limpiado? Y ese mensaje era para que él pudiera ir y posar en esa casa. Y en esa casa ocurrieron cosas maravillosas. ¿Sabe por qué? Porque Dios no menosprecia a nadie. Y la cruz que Cristo padeció, esa cruz que derramó su sangre, la derramó por todos nosotros, para que todos pudiéramos ir al cielo, para que todos pudiéramos ser salvos. Pero a veces no olvidamos como cristianos a quién vino el Señor, a los vil y menospreciados. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No hagamos que se haga difícil a alguien buscar del Señor. No seamos los culpables de que la gente ya no quiere ir a la iglesia. No seamos los culpables de decir, no, este no puede entrar porque está hediondo, porque está sucio. No, este no puede entrar porque está drogado. No, para este no hay esperanza porque mira cómo viene. Todo tatuado, no, él no puede entrar. Este lugar es santo y aquí nadie entra. Déjeme decirse que eso era antes.
Antes de Cristo había un lugar donde solamente podía entrar el sacerdote y ofrecer el holocausto, el sacrificio y pagar los pecados por el pueblo. Solo una persona podía entrar al lugar santísimo. Pero hoy en día, por la muerte de Jesucristo, es que usted y yo podemos entrar a la presencia del Señor, podemos entrar a la casa del Señor, puede entrar todo aquel que necesite del Señor. La puerta no está cerrada para nadie. El Señor no le cierra la puerta a la persona, a nadie. A todo le abre la puerta el Señor. El Señor quiere que todos se salven. No quiere que nadie se pierda. Por eso dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa cruz de Cristo pagó un precio alto por usted y por mí. Y por el más vil pecador, que usted diría no, para él no hay esperanza, por él también la dio. Por eso, querida persona, querido hermano, querido amigo que escucha, el Señor dio su sangre por todos nosotros. Yo no soy más que usted, porque soy hija de Dios. Solamente la gracia y la misericordia del Señor puedo entrar ante su presencia y hablar con el Padre. Pero si usted quisiera ser hijo de Dios, puede hacerlo, aceptando a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, buscándole en una iglesia, alabando su nombre. El Señor no le menosprecia. Si usted quiere buscar del Señor, búsquelo. Búsquelo. Vaya a una iglesia donde no lo menosprecien. Vaya, siga yendo aunque se equivoque. El Señor le va a ayudar, como lo hizo conmigo. Yo hacía cosas feas, yendo a la iglesia, seguía cometiendo pecados, seguía diciendo grosería, seguía haciendo lo que a Dios no le agradaba, cometiendo fornicación, seguía yendo igual. Hasta que el Señor cambió mi historia. Hasta que hoy día de mi boca ya no salen groserías. Ya no voy a fiesta, no me deleito en las cosas que antes me deleitaba. Porque yo no me cambié a mí misma. El Señor me cambió a mí. A veces pensamos que nosotros podemos solos, pero es imposible. Separado de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Solo con la ayuda de Él podremos vencer al enemigo que se levanta en contra de nosotros. Solo por Él es que podemos seguir adelante. Solo por Él es que podemos salir de la droga, del alcohol, de las cosas que al Señor le agradan y que también nos hacen mal a nosotros. Esta palabra realmente el Señor la ponía en mi corazón y sé que este video lo estoy haciendo antes, pero el Señor quería que este día pudiera hablar estas maravillas de parte del Señor, esta gracia inmensurable y verdadera que viene del Padre Celestial. Y a usted, querido hermano que escucha, medite en estas palabras. Medite en la cruz de Jesucristo. Medite lo que Cristo vino a hacer por esta humanidad. No angostemos tanto el camino para que nadie pueda entrar. Porque el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que todos puedan ser salvos. Pero si le estamos cerrando las puertas, tú no puedes venir a la iglesia así. Tú no puedes entrar de esta manera. He escuchado testimonio de que personas han ido ebrias a la iglesia. Han aceptado a Cristo y se le ha ido la borrachera y el olor a alcohol. Porque el Señor hace como Él quiere. No depende de usted ni de mí, sino de que Dios tiene misericordia. Que esta palabra sea de gran bendición para usted que la ha terminado de ir a oír hasta este momento. Que el Señor le bendiga en gran manera. Meditemos acerca de esta palabra poderosa que viene de parte del Señor. Meditémosla.
porque el Señor es grande y misericordioso. Así como el Señor tuvo misericordia de nosotros, tengamos de aquel que está en el mundo, que aún no tiene a Cristo en su corazón. Abracemos y amemos al que viene llegando a la casa del Señor. Aquel que se arrepiente, abracémosle, amémosle. Preocupémonos de ellos, porque ellos necesitan de nosotros. Y no menospreciemos a nadie, porque usted y yo no somos mejor que nadie. Que tenga un maravilloso día y que Dios le bendiga.